América desnuda y yacente. Uno de los relatos bellos que tiene la Biblia está en el Génesis. Allí se narra la historia de un Dios que modela su criatura a partir del barro. La conexión etimológica entre barro y humano, humus y homo, o entre tierra y hogar, humus y home, remite secretamente a ese origen mítico. Esta narración bien podría haber sido motivo de humildad. Podríamos habernos pensado nosotros los humanos como parte de la tierra, pertenecientes a lo bajo, entendiendo lo bajo como símbolo de fortaleza o de dignidad. No obstante, estar cerca de la tierra se entiende como degradante y tener proximidad al lodo, a las raíces o a la arena en general, cualquier imagen que nos recuerde nuestro contacto con la tierra o la posibilidad de estar en una posición corporal distinta de la erguida, tiene connotaciones negativas. El humano occidental construyó discursos, mitos, filosofías y religiones que constituyeron otros tantos pedestales para alejarnos cada vez más de la tierra, del fango y del humedal, y así construir un poder solitario, extrañados del mundo. Este canto al cuerpo erguido del humano se imbrica, por otra parte, con los relatos míticos del humanismo occidental, creando una armadura elaborada desde vaivenes que se pueden manejar según el escenario discursivo, del universo mítico al discurso de la ciencia, el de la ciencia al de la filosofía y de este al habla popular. En esta charla voy a referirme a una serie de imágenes que forman parte de los repertorios iconográficos occidentales. Me interesa ver cómo opera esta ideología axial, lo alto y lo bajo a través de las imágenes. Como herramientas de análisis emplearé el feminismo interseccional y el feminismo ecológico o ecofeminismo. Hablaré acá de una subalternación interseccional, haciendo referencia al ejercicio de estigmatización, explotación, abuso y violencia al que han sido sometidos desde el paradigma patriarcal los cuerpos que han quedado definidos dentro de un largo listado de aquello que está debajo, abajo, tirado, regado, arrastrado, enterrado, sucio, tendido. Así define Karen Warren al ecofeminismo. Es el nombre que recibe la variedad de perspectivas feministas que se ocupan de estudiar las conexiones entre la dominación de la mujer y de otros oprimidos y la dominación de la naturaleza. Américo y América. En el siglo XVI, los continentes que poseían nombres femeninos se solían alegorizar a sí mismos desde figuras femeninas. Cuando Abraham Ortelius, gran cartógrafo, geógrafo y matemático holandés, publicó, pocos años después de haberse puesto a andar los primeros momentos de la invención de América, su atlas Theatrum Orbis Terrarum o Teatro del Orbis de la Tierra, de 1970, él presenta en la portada del atlas, coloca un frontispicio. En este frontispicio hay una composición con representaciones alegóricas de los 4 continentes, entre las cuales está América, que sería en ese momento una gran novedad geográfica y geopolítica. Ortelius anuncia a sus lectores que desde el atlas serán espectadores del mundo, asomándose a él como desde una ventana. El atlas funcionaba, continúa Ortelius, como un teatro del conocimiento y de la memoria, que recreaba el mundo a escala humana. Era un dispositivo visual diseñado con el ánimo de imprimir la imagen del mundo en la memoria de los lectores. El frontispicio del atlas está dividido, como era de uso, en 3 niveles. En el nivel superior del frontón puede verse a Europa. Está sentada sobre un trono enmarcado por una vid frutecida. Ostenta corona y cetro, mientras junto a su rodilla izquierda se encuentra un gran orbe crucífero. A sus lados izquierdo y derecho reposan 2 esferas, una celestial, otra terráquea. En el segundo nivel, que corresponde al cuadro del título, está flanqueado por los costados por Asia y por África. Ellas están paradas sobre peanas y ritman con las columnatas. Cada una de ellas está parada en contraposto. Asia está vestida con un indumento que enseña su vientre, sostiene con su mano derecha un incensario del cual sale humo. África, semidesnuda, exhibe una rama de bálsamo. Alrededor de su cabeza, a manera de tocado, se ven los rayos del sol que han oscurecido su piel. En el nivel inferior, el zócalo de ese portal, yace una desnuda América. En su cabeza destaca un gorro ceñido del que desborda una larguísima cabellera. Con su mano izquierda muestra una cabeza masculina cercenada, mientras la derecha sostiene lo que al parecer es un bastón o quizás una lanza corta.
Debajo de sus piernas, ornadas con tobilleras, se pueden ver 2 flechas y un arco. La parte posterior presenta una tela o textil colgante que puede remitir a una hamaca. Quiero enfatizar que las características de desnudez y yacencia son de hecho los 2 atributos principales en esta representación temprana de América. Su desnudez, podría decirse, es nueva en el mundo de la imagen. Es culpable y es degradante. Podría confundirse con la desnudez de Afrodita, por ejemplo, tan obsesivamente representada en las expresiones artísticas occidentales del primer renacimiento, del segundo renacimiento y de ahí en adelante. Pero mientras la desnudez de Afrodita es índice de belleza, perfección, armonía, simetría, proporción, en América representa más bien su condición salvaje, incivilizada, peligrosa y anormal. Este imaginario de una América abyecta nace con Ortelius y será continuada por Estrahanos, de quien hablaré más adelante, hasta ser normalizada y difundida en la iconología de Cesare Ripa. Por otro lado, añadiendo un nuevo elemento a esta sumatoria de capas significantes, cabe notar que dada la asociación del Nuevo Mundo con las Indias orientales, la descripción de América como una mujer armada la asimila a una tradición iconográfica preexistente, la de las Amazonas. La estructura del frontispicio espacializa una mirada colonial en la que se encuentran gradadas las jerarquías de los continentes y donde en los extremos superior e inferior las alegorías de Europa y América se oponen diametralmente. Es por otro lado ese frontispicio como una gradación en el código indumentario que va de vestida pomposamente a un poco a poco desaparecimiento de ropa. Esta formulación definida tan marcadamente por un arriba y por un abajo, por los contrastes entre el indumento y la desnudez, la dignidad, el trono, y la indignidad, el cuerpo por tierra, por la civilización, el cristianismo y la ciencia enfrentados a la incivilización, la barbarie y el canibalismo, expone un discurso retórico dirigido a los europeos que plantea argumentos de legitimación del ejercicio del poder sobre los habitantes del otro lado del Atlántico. En ese portal, América ha sido eyectada al no lugar del zócalo. Supone la fascinación horrible de lo abyecto. Las ideas que circulaban en la Europa del siglo XVI se destejían y retejían improvisadamente ante la necesidad imperiosa de hacer inteligible ese nuevo imago mundi que las exploraciones transoceánicas habían convertido en una realidad inescapable. La inmensa tarea tenía que ver con lograr compatibilizar, aun cuando fuese de manera relativa, las descripciones del mundo activas durante siglos y los dogmas trazados por los padres de la Iglesia con la existencia del Nuevo Mundo. Así pues, los hallazgos de Colón y de los posteriores exploradores transatlánticos supusieron la introducción paulatina de un giro espacial y epistemológico, que pasaba por la inescapable necesidad de reformular mapas, cartografías, corredores económicos y comerciales. En un orden epistemológico, religioso y representacional, se requería la reestructuración de cosmovisiones, órdenes y economías simbólicas. Las antípodas formaban parte de estas ideaciones de conformación de mundo que habían atravesado siglos, sobreviviendo a varias intervenciones y actualizaciones, entre ellas aquellas provenientes del cristianismo. Paulatinamente, después de 1492, las razas de seres monstruosos que durante la Edad Media solían ubicarse en las zonas más extremas del Asia fueron identificándose como propias del nuevo continente. Y así este se vio habitado por las llamadas razas plinianas, por ciápodes, por pueblos de Amazonas y otros seres prodigiosos. Allí la imagen del caníbal se acomodó con cierta facilidad. Desde la idea de mundo al revés, las antípodas planteaban un mundo especular, un doble del otro allá arriba, ubicadas en el lugar incorrecto de la Tierra, en el que todo resultaba invertido. Las lógicas, el sentido común, los dogmas. Para Paolo Viñolo, la construcción de las antípodas constituye un dispositivo retórico que permite ejercer el dominio, la tiranía y aún la violencia sobre razas plinianas que amenazaban a la ciudad de Dios aún con su mera existencia.
Volviendo al frontispicio de Ortelius, teniendo las argumentaciones anteriores en cuenta, en este juego entre lo alto y lo bajo, América es la antípoda de Europa y su siniestro reverso. Un bucle más se engarza desde la representación, desde la palabra, desde los tropos. Al lado opuesto se construye lo otro, la mujer, el negro, la india, la naturaleza. Y se los construye fijados en un eje cargado y vuelto a cargar con simbologías desempoderantes y delegitimadoras. Ellos constituirán el otro de la modernidad y de la civilización. El desencuentro. Hacia 1575, Johannes Stranus, gran dibujante holandés ubicado en Florencia, realizó un dibujo que junto con 19 más formó parte de Nova Riperta. Luego Nova Riperta, que quiere decir nuevo descubrimiento, realmente nuevos descubrimientos, que se supone que eran la cumbre del conocimiento occidental, todo propuesto por Europa, se volvió una carpeta de grabados que fue hecha en Amberes. En el dibujo de Stranus, correspondiente al descubrimiento de América, que es el dibujo número 1, se puede ver la inmensa influencia del frontispicio de Ortelius. América es una mujer de larga cabellera, tocado de gorro ceñido, quizá de plumas, está semi-incorporada desde una hamaca, en un gesto que es como de sorpresa o de dibujo, o de saludo. Casi desnuda, luce taparrabo, tobillera y la rodean un tapir, un oso perezoso y un oso hormiguero. En la parte inferior, apoyado sobre un árbol, aparece un objeto, posiblemente es una lanza y tiene el mismo esquema que el que tiene en Ortelius. Atrás hay una escena de antropofagia justo en el lugar en donde en Ortelius ella sostiene una cabeza masculina cercenada. Mirándola fijamente en una proximidad inquietante se yergue Américo. A los ojos de ella debe constituir una aparición aterradora. Vespucho sostiene con una mano un astrolabio mientras que con la otra tiene un estandarte que remata en una cruz. Bajo su capa se adivina la armadura, atrás de su cuerpo se introduce su espada. Al fondo, como parte de sus atributos, se ven dos embarcaciones, una atracada, de la que suponemos acaba de descender, la otra navega alejándose. Vespucho en este dibujo exhibe el repertorio de lo que significa hombre y civilizado. Su verticalidad alejada de la tierra presenta el brazo dispuesto a fundar, a hundirse en la tierra, en las carnes. Estamos ante un desencuentro, en una composición binarizada. La mujer desnuda, inerme, desprevenida sobre la hamaca, ocupa un papel que por siglos se le adjudicará. Juzgada y colonizada, será desprovista de aquello en lo que era exuberante. Su cuerpo será territorio de conquista y ello implicará el uso constante de violencia. En las primeras décadas del siglo XIX se retomará esta alegoría de América. La retoman estas recientes estados-nación que se están emancipando del poder de España. En el caso de la Nueva Granada, hoy Colombia, entre las décadas del 20 y del 30 del siglo XIX, esta alegoría de América se adapta a algo que podríamos llamar la India de la libertad. De esta manera, esta alegoría se va a convertir en un símbolo de libertad, tal como lo decía ese nombre. Pero luego progresivamente desaparece el imaginario republicano, es decir, ya hacia los años 1840 empieza a desaparecer ese símbolo. Los discursos blanqueadores que prevalecieron entre las élites criollas y las que mantuvieron en el poder a estas élites después de la independencia y aún a hoy, podríamos decir, la convirtieron estratégicamente en una mujer blanqueada, europeizada. Volviendo a Ortelius y a Stranus, podría decirse que con sus alegorías de América tienen nacimiento dos tradiciones iconográficas. Una primera, la de las alegorías de América de nutrida estirpe, en la que ella tenderá a estar erguida o sentada. La segunda, una variante poscolombina del género del desnudo, representa a la mujer americana, nativa, aguerrida, autónoma, pero peligrosa, desnuda y pagana, a la que hay que doblegar. Es lo otro y lo abyecto, lo caído, lo rastrero, la belleza infestada de muerte, aquello que perturba una identidad, un sistema, un orden, dice Julia Kristeva.
De ahí la necesidad de representar la doblegada, sus armas depuestas. Un caso perteneciente al primer linaje es el de la América vestida, sentada al lado del libertador Simón Bolívar en la obra de Pedro José Figueroa, que es de 1819, una fecha muy importante. De las alegorías del siglo XVI, América conserva el tocado, el carcaj, las flechas. Del linaje de la iconografía de Cesare Ripa, tiene un caimán. Pero importante novedad, va vestida como una gran señora y desde luego ninguna traza de canibalismo la rodea. Este retrato de Bolívar resulta ser el primer oficial que se le realiza, como comentan Carolina Vanegas y Mario Fernández y varios otros pensadores. Por otra parte, en relación a la segunda estirpe originada en los grabados de Ortelius y Stranos, la India desnuda, esta tendrá otra tradición. La cazadora de los Andes, de Felipe Santiago Gutiérrez, conforma la persistencia de esa huella iconográfica. La mujer como territorio. Nunca más podrán los mortales hombres abrigar la esperanza de sentir de nuevo el pasmo, el asombro, el encanto de aquellos días de octubre de 1492, cuando el Nuevo Mundo se dio graciosamente a su virginidad a los victoriosos castellanos. Eso lo dice Samuel Eliot Morrison y está citado por el Mundo O'Gorman. Esta cita me parece dolorosa, terrible, y me parece que tiene mucho que ver con esa América como que se está despertando, que se encuentra con Américo, que está listo, ¿no? Como a clavar esa bandera, ¿cierto? En territorios, en esos territorios que están, digamos, descubriendo. Y tiene mucho que ver con algo que me interesaba mencionar y es en muchas culturas, primero que todo, es inseparable una persona de su territorio, una persona es parte del territorio, el territorio es parte de la persona. Segundo, me interesa también en términos de una tradición que entiende que las mujeres son, son parte de la naturaleza y que la naturaleza y la tierra y el territorio son femeninos. En este escenario entonces de litigio, de disputa por el territorio que está, digamos, inaugurándose eurocéntricamente con esta fecha 1492. Bien. En 1873, por invitación de Rafael Pombo, vino a Colombia el pintor mexicano Felipe Santiago Gutiérrez. Ambos se encuentran en Estados Unidos. De Rafael Pombo sabemos muchas cosas, pero algo que a veces se nos olvida es que es un diplomático, es un gestor, es una persona que está pensando en la cultura y en cómo impulsarla. Conoce a Felipe Santiago Gutiérrez, que es un extraordinario pintor académico, y lo invita a venir a Colombia para esas fechas. En Colombia se había hecho un decreto, o sea, solo en papel, se ha dicho que se ha de fundar una academia, la Academia Vázquez. Entonces él lo invita a que sea el director de la Academia Vázquez, que es una academia que solo existe en un papel. Viene Felipe Santiago Gutiérrez a Colombia, va a venir 3 veces y en cada una de las 3 veces va a hacer una representación. Ya voy a describírsela, la llamarán la cazadora de los Andes. La primera entendemos que es de 1874 y se supone que la hace estando en lo que hoy es Colombia. Pero como les digo, viene 3 veces y supuestamente en cada avenida hace una versión distinta de la cazadora de los Andes. Todas estas versiones actualmente están en México. La primera versión se la compró Rafael Pombo. En su segunda avenida, Felipe Santiago Gutiérrez le propone un cambio, que él le hará un retrato a la madre de Pombo si le da la cazadora, y pues Pombo acepta este intercambio. Durante esta estancia breve, la primera, aunque tremendamente fructífera, Gutiérrez realiza la cazadora de los Andes, que decimos está fechada aproximadamente en 1874, y terminará siendo el primer desnudo, por lo menos el primer desnudo al óleo que se hace en Colombia, aunque sea hecho por un mexicano, y en México es también el primer desnudo mexicano. La pieza presenta a una mujer tendida sobre un cuero de animal, quizás reposando después de una jornada de cacería.
El arco y la flecha están junto a su mano derecha, mientras la izquierda reposa tranquila sobre su torso. El cuerpo, formando una diagonal respecto a la base, deja la cabeza en el primer plano en un escorzo suave. En segundo término, el muslo de su pierna izquierda forma parte de la línea que constituye el horizonte. Atrás, en colores azules y grises azulosos, se ve la cordillera rematada a la derecha por una cumbre nevada. La cazadora de los Andes constituye la retoma del sincretismo América-Amazona, que puede ser un sincretismo América-Amazona-Diana cazadora. Ahí hay un sincretismo que me parece que es muy interesante porque si también pensamos, si pensamos la Amazona es, digamos, tiene que ver con esta estirpe de mujeres y que se asociaba con Asia. Eh, pero por otro lado, si lo involucramos con la Diana Cazadora, estamos metiendo, digamos, toda la genealogía que tiene que ver desde el mundo clásico greco-latino, con las representaciones muy fuertes, muy fascinadas con esta imagen del Amazonas. Pero aquí hay una cosa que es muy interesante y es que este sincretismo lo está haciendo un artista americano, un artista que además se ha formado, él ha viajado a Europa, pero él se ha formado en México. Las academias de bellas artes en América Latina se fundaron entre los siglos XVIII y XIX, la mayoría en el siglo XIX. En México se alcanza, es una de las más antiguas y se alcanza a fundar en el siglo XVIII. En ellas se enseñó la gramática, la técnica, los temas, en pocas palabras, el canon europeo. Eso incluye las temáticas, por ejemplo, neoclásicas, son las que se difunden en las academias americanas recién fundadas. El canon del cuerpo, la proporción del cuerpo, es el cuerpo canónico europeo el que se va a enseñar en América. No obstante, responde, digamos, a otro cuerpo, ¿no? Inclusive a otro color de piel. En ella se enseñó entonces también unas estructuras culturales y unas estructuras discursivas, una ideología. La alegoría de América, producto cultural racializante y colonial característicamente europeo, comienza a hablarse en español, en un español de América. O dicho de otro modo, en tiempos republicanos se ha puesto en marcha el colonialismo epistémico. La pieza de Felipe Santiago Gutiérrez, por otra parte, revive el tropo de la mujer guerrera desarmada. Eso es muy importante digamos, en la genealogía que revisa, digamos, las iconografías del Amazonas o de las Amazonas. Hay una historia que es fascinante, digamos, para Europa, que se las quiero enfatizar, y es una historia de una amazona que está herida, una amazona que está moribunda. Es muy importante esta imagen porque estaría, digamos, juntándose el imaginario de una mujer aguerrida, valiente, autónoma, que no necesita de varón, ¿sí? Con una mujer frágil, vulnerable, que está al borde de la muerte. Eso es muy importante en términos ideológicos. Es como, de alguna manera, lograr vencer simbólicamente a la amazona por medio, por cierto, de una situación de guerra, de cuerpo a cuerpo, de enfrentamiento cuerpo a cuerpo, digamos que feminiza al Amazonas, lo voy a decir de esta manera. Ese contrincante, entonces, es un contrincante vencido, que va a morir. Y de repente ese contrincante vencido se ve que es muy bello. De repente se vuelve bello porque va a morir, ¿sí? Entonces, eso está presente en narraciones, pero también está presente en múltiples, digamos, piezas griegas, que algunas de ellas sobreviven en copias romanas. Una amazona herida, es una obsesión. La Eneida recoge esa imagen en el fragmento referido a Pentesilea, la reina de las Amazonas, de quien Aquiles se enamora después de herirla mortalmente. Hay una versión muy fuerte que dirá que Aquiles, cuando ella cae, Aquiles, para ver qué tan herida está, le quita la armadura, y cuando le quita la armadura se enamora de esa beldad.
Entonces, esa unión de estar herida mortalmente y de repente convertirse en un desnudo feminizado que se acerca a la idea de la estética del cuerpo desnudo femenino que tiene siglos, digamos, andando, pero que se ha renovado, por ejemplo, desde Botticelli o desde Cosimo, Piero de Cosimo, o desde el propio Giorgione o desde Tiziano, en los autores, por ejemplo, venecianos, eh, está aquí también como recobrando fuerza en esta, digamos, en esta tradición de las amazonas heridas. Y aquí me parece que es importante, digamos, que Felipe Santiago Gutiérrez está haciendo entonces esta especie de mezcla, es también otro imaginario muy fuerte en Europa, que es el imaginario de una diosa, de una ninfa que está dormida, pero también puede ser Diana Cazadora, ¿cierto? Que tiene depuestas sus armas. Entonces tengo esta mezcla, ¿sí? Esta mujer yacente y digamos traducida a territorio americano. Felipe Santiago Gutiérrez sitúa el desnudo en un paisaje realista, uniendo géneros pictóricos, fusionándolos. La mujer supina es una montaña, es un río. Su forma y la de la sierra a lo lejos se replican y abrazan, siendo activo y dinámico el diálogo entre figura y paisaje. Sobre eso voy a volver. Montañas. El desnudo es un paisaje en carne humana. ¿Quién dice eso? Débora Arango. Están viendo una pieza muy bella que pertenece al Museo de Arte Moderno de Medellín, se llama Montañas, es una pieza de 1940 realizada por Débora Arango. Es una acuarela hecha en 4 piezas de papel. En 1940, Jorge Eliezer Gaitán, que en ese momento era ministro de Educación, invitó a Débora Arango a hacer una exposición individual en el foyer del Teatro Colón, que era como el espacio que en esa época se estaba empezando, digamos, a usar para exponer. Ella mostró un grupo de piezas, entre ellas esta acuarela que estamos viendo en este momento. Esta acuarela se llama Montañas. En esta pieza, en la que entendemos que posa una amiga de Débora, vemos una mujer, yo diría es una mujer mestiza, o sea, ciertamente no es una mujer blanca, es una mujer mestiza, es muy claro el vello púbico, que es un elemento que normalmente en la historia del arte ha sido eliminado, y es una mujer además que se siente cómoda, ¿no? Tranquila en su desnudez, eh, frente a, digamos, a una cadena de montañas. Su título mismo pues nos hace entender que Débora ve una continuidad entre esta mujer, sus rodillas dobladas, recogidas y digamos ese terreno accidentado a sus espaldas. Esta exposición, diciéndolo en corto, va a suscitar un escándalo importante. Hay dudas, pero si esa exposición duró un día o 2 días, no duró más. Desde el siglo, del cual era copropietario Laureano Gómez, lanza, digamos, una serie de polémicas hablando de realmente muy mal de la obra y del grupo de obras y particularmente del Estado, de la presidencia actual de ese momento, que es una presidencia liberal, y habla muy mal de Jorge Eliezer Gaitán. Pero por otro lado, en general, la prensa se estalla en escándalos. Ella había hecho una exposición en el Club Unión el año anterior en Medellín, en donde había ganado un premio, y aún uno de los artistas que participa habla mal de ella, que es el propio Ignacio Gómez Jaramillo. Me parece importante decir que este momento, el momento que se va a llamar un poquito como la República Liberal, que después, digamos, va a terminar en un gobierno conservador como el de Mariano Ospina, con Laureano Gómez detrás asusando, con odios. Bueno, ese periodo es un periodo muy violento, muy impresionante, que finalmente va a terminar en el 48 con el Bogotazo,
y con el asesinato de este líder, que es un líder que no es tan claramente identificable como liberal, es un líder con el que se identifica un grueso de la población colombiana, un grueso de la población colombiana rural, mestiza, empobrecida, que entendía que su voz y sus derechos no se veían reflejados en el gobierno. Entonces, digamos que esta pieza marca ese momento muy álgido en el que diferentes sectores de la población, binarizados, los liberales y los conservadores, se desatan en una polémica muy importante en relación con la obra de Débora. Y que de alguna manera van a culminar en un hecho muy singular, y es que es muy cerca el primer Salón Nacional de Artistas, que se va a hacer en la Biblioteca Nacional, es muy cerca a esta fecha en el que ella está mostrando en el foyer del Teatro Colón. eh, También va a desatar muchas polémicas. Vale la pena decir que ella ha pasado con 4 piezas. Una de esas piezas es Montañas. Realmente los artistas tienen derecho a participar con 3 y finalmente a ella la dejan pasar únicamente con 2 obras. No se sabe quién toma la decisión porque no fueron jurados. Lo cierto es que Débora en el Salón Nacional pasa desapercibida. Casi nadie nota su presencia después de haber tenido ser el centro de las discusiones en periódicos en relación a la exposición que hacía nada había realizado. El mismo Jorge Eliezer Gaitán, eh, en el 48, está saliendo de su oficina, y cuando sale de la oficina, para ese momento, casualmente estaba pasando enfrente Obregón con varios cuadros. Él iba para la marquetería porque para esos días Obregón iba a tener una exposición, estamos hablando del 9 de abril de 1948, y Obregón ve el escándalo, la confusión, y al otro día de que ha pasado pues el Bogotazo, este episodio terrible, traumático para Colombia y que para muchos implica, digamos, la arrancada de lo que se llama la época de la violencia en Colombia. Obregón va al cementerio central, hace una serie de bocetos y de dibujos, de apuntes, uno de los cuales es el apunte de una mujer muy bella que está sin la tapa pues de los sesos, que un poco estoy diciendo como lo dice él. Esta pieza se llama Masacre del 10 de abril y es una pieza muy buena, muy interesante, que está hoy día en el Museo Nacional, en una de las salas nuevas del Museo Nacional. Después de esta pieza, él va a hacer varias obras que tienen que ver con la violencia, hasta que en 1964 él realice la famosa pieza que pues todos y todas tenemos muy en la mente, que hoy día pues está en una de las salas importantes del Museo Urrutia, la famosa Violencia de Obregón. Esta pieza, que es bastante económica en paleta, presenta a una mujer yacente. En esta ocasión hay una variación muy importante, y es que ella está embarazada, y uno ve cómo, ustedes están viéndolo ahorita, como el borde del cuerpo de ella, particularmente desde que comienza la barriguita, comienza a confundirse con el horizonte y a hacer paisaje. Es importante mencionar que esta pieza, una magnífico óleo sobre tela de Obregón, presenta una herida, tiene sangre en el pezón, tiene sangre debajo de uno de los senos,
en un sitio que nos podría recordar un poco las heridas de Jesús, una de las heridas del costado. Presenta en la boca un chorrito rojo, ¿no? Uno siente que está golpeada en la boca y está golpeada en un ojo que también presenta algunas manchas rojas. Y en sus partes genitales también tiene un hilito rojo. Esta pieza pues tendrá que ver muy fuertemente eh, con una situación de desesperación en donde Obregón dice que como artista él siente que tiene que como que mostrar cuál es su posición, ¿no? Y como mostrar qué es lo que está pasando en el país. Ese es el 64, coincide también prácticamente con el libro sobre la historia de la violencia en Colombia, que va a ser, digamos, como una recogida asombrosa, histórica y desgarradora, en donde va a contar de qué forma se cometían, digamos, estos asesinatos y estas masacres en las zonas rurales, por decir uno de los epicentros de esto pues será ciertamente el Tolima y el Huila. Y digamos que pensando en María Victoria Uribe, en su libro Matar, Rematar y Contramatar, me parece importante mencionar algo que dice ella que es terrible, y es que había ahí en estas matanzas no solamente, digamos, se le quitaba a alguien la vida o a un grupo de campesinos o a familias enteras, sino que aparte de matarlos, se los remataba y se los contramataba. Dice María Victoria, lo que estaba adentro se ponía afuera, lo que estaba abajo se ponía arriba y a la inversa. Es decir, que al cadáver, con el cadáver se jugaba, al cadáver se lo descomponía y recomponía, se lo desfiguraba. Digamos que aquello que tiene forma perdía la forma, o peor aún, se le daba una forma que ciertamente era monstruosa y no humana. Creo que tiene que ver con esto de dar muerte, por ejemplo, a una mujer embarazada, que en el caso de Colombia, tanto en la llamada época de la violencia como durante los 12 presidencias de Uribe, eh, fue muy importante la manera como se actuó sobre la mujer y se castigó el cuerpo femenino. Y en particular, por ejemplo, en ciertas regiones, las violaciones y los asesinatos de mujeres preñadas tenían un poder simbólico muy importante, en cuanto que al matar a esa mujer se está matando también a la semilla del enemigo, está rompiendo, digamos, la cadena de continuación de un linaje. Estamos viendo algunos de los bocetos que también tiene en su posesión el Museo Urrutia del Banco de la República. Y voy a leer un poquito este fragmento. La muerte fue profanada, el cuerpo del enemigo fue reorganizado. Lo de abajo fue colocado arriba, lo de adentro fuera. El cuerpo, en particular la cabeza del enemigo, tenía que perder su identidad. Las mujeres en cinta, portadoras del hijo del enemigo, señal de la continuidad de una mala semilla, debían morir y con ellas acabarse de raíz el linaje, lo que acababa de mencionar. Lo mismo con los niños, con los cultivos y con los animales. Teniendo en cuenta lo anterior, la violencia de Obregón sigue la estirpe iconográfica de la América desnuda y supina. La alegoría se ha partido en dos. Una parte la compone la mujer, la otra el territorio, como ya había sucedido en la cazadora de los Andes. La alegoría se ha partido en dos, repito eso que había dicho, una parte la compone la mujer, la otra la compone el territorio, como ya había sucedido con la cazadora de los Andes. La imagen polivalente va del territorio cuerpo, que es invadido, derrotado y aniquilado, al territorio tierra, que es despojado, quemado, apropiado y expropiado. Lo que se hace con la mujer se hace con el territorio y viceversa. Ahora bien, en un país católico como Colombia, la mujer embarazada es virgen y mártir, pero también es abyecta y es sagrada. Sagrada un poquito en el término de Agamben, de ese cuerpo sacro que es un cuerpo que será sacrificado. Hoy el objeto de atención de los violentos, en este momento que decimos estamos habitando el posconflicto,
y de una manera terriblemente alarmante y desgarradora son los líderes sociales y los líderes ambientales y los líderes afro e indígenas. Muchos de estos líderes están apelando por una recuperar territorios de los que fueron despojados. Otros están apelando por cuidar la selva, cuidar el río, cuidar el mar y por oponerse a muchas de las situaciones de poder y de presión que ejerce el Estado y la presencia de multinacionales con derechos a hacer situaciones de explotación. Los bosques, la selva, los parques nacionales y los ríos son objetivos del extractivismo con la presencia y presión de multinacionales que construyen sufrimiento ambiental y racismo ambiental en todo el territorio, sin dejar nada a cambio. Al respecto, la siguiente publicación del Centro Memoria Histórica me parece que vale la pena, digamos, ser citada. En el marco de una revisión de 12 casos relacionados con masacres en la zona Caribe, dice lo siguiente, y de desplazamiento forzado. Abro comillas, a través del estudio de la región de la costa Caribe se confirma que la tierra sigue estando en el centro del conflicto armado interno y de la violencia que azota el campo colombiano. Los conflictos por la tierra han sido analizados desde el abandono y despojo de territorios en el contexto del conflicto armado, desde los procesos históricos de organización del campesinado y la memoria institucional de las políticas agrarias en la región, con especial énfasis en el papel de las mujeres como víctimas y al mismo tiempo líderes. Cierro comillas. Mundo al revés. Las metáforas y tropos desde los que se habla en la cotidianidad construyen sentido, poseen efectos sobre la realidad, sobre la psique, sobre los imaginarios culturales. La manera como desde ya hace varios siglos se enlazó la idea de descubrimiento de América con los procesos que se siguieron, conquista, colonización, trata transatlántica de personas, asesinatos de millares de personas, para muchos el primero gran holocausto, constituye un proceso desde el cual el sistema mundo moderno se teje alrededor de la expoliación, la violencia y el abuso. Ello sucede de forma interseccional. Mujeres, amerindios, africanos, animales no humanos, bosques, ríos, montañas sufrieron el expolio, el odio, el abuso. Ese sistema mundo moderno, como lo llama Immanuel Wallerstein, plantea el nacimiento de la modernidad desde su lado oscuro, que es la colonialidad, como señalaran Aníbal Quijano, Enrique Dussel y otros. En Colombia, el 12 de octubre, día en que se celebra tal descubrimiento, en algún momento se denominó de una manera terriblemente cruel, se llamó el Día de la Raza. Alguna parte de la población aún hoy, y eso me resuena todavía hoy, a partir del paro, de las situaciones que se dieron, por ejemplo, en Cali, se celebra la llegada de Europa y con ella de la civilización, la modernidad, la europeización y con ello la desaparición de lo amerindio. Forman parte de este imaginario colonial las piezas de arte ya mencionadas en las que se hicieron presentes de forma tan fuerte los centrismos y los binarios, donde se hace notar la naturalización de la violencia y del expolio. Desactivar estas jerarquizaciones, esos límites, estas violencias soterradas o abiertas desde la cotidianidad, desde el habla, desde las prácticas simbólicas en la vida cotidiana, es dar inicio a un proceso de descolonización interna, así como adentrarse en un giro que ve posible pensar sin asentarse en la lógica del propio beneficio, a expensas de la desventura y el sufrimiento de la otra, del otro. Lidia Posada realiza en 2008 su serie Signos Cardinales, serie fotográfica compuesta por 12 piezas fotográficas. Es realmente una instalación que también tiene dos rosas de los vientos, un cuadro con convenciones y una pared que es supremamente blanca en la que están marcadas como unos azulejos, unas baldosas tipo sala de operaciones o quirófano o morgue. Lidia Posada, como ustedes tienen en la mente, ella es cirujana al tiempo que es artista plástica y ella me comentaba en una conversación que sostuvimos telefónicamente que un signo cardinal para un médico es una serie de manifestaciones en el cuerpo de un paciente que delatan una situación de cierta gravedad. Esos serían los signos cardinales.
Posada dice, los pies son la parte del cuerpo que permite el movimiento y al mismo tiempo parar, plantar, asentarse, llegar. Ampliamente utilizado como unidad de medida natural antes del uso del sistema métrico, el pie, el paso y la zancada constituyen herramientas con las que el territorio colombiano es medido una y otra vez por millones de personas que se mueven por razones de fuerza a lo largo de los 4 puntos cardinales. Si el cuerpo es el terreno de representación de la experiencia, viajar sería entonces deslizarse de un mapa a otro y medir con el cuerpo un territorio. Eso lo dice Livia en el 2018. Livia Posada, como trabaja en un hospital, ella tuvo acceso a muchas mujeres que llegaban enfermas, heridas, y serían atendidas, que han caminado días y días huyéndole a la violencia. Ella las entrevistó, habló con ellas y les consultó si ellas querían participar en este proyecto. Entrevista 12 mujeres, esto implicó un trabajo muy grande que incluyó varios talleres. En esos talleres, una por una, contaron cómo había sido su recorrido. Y a partir de esa narración, Livia hizo unos mapas. En otro taller, ella les mostró los mapas. Y entonces ellas empezaron como a cotejar los mapas que ellas habían contado con los territorios en los mapas oficiales y en las cartografías oficiales del país. Una vez quedaron fijadas esas cartografías y que ellas dijeron, sí, ese es el camino que yo hice, y ese camino duró tantos días y fue a pie y tuve que atravesar esto y dejé para siempre mi pequeña finca, mi ganado, etc. Livia pasará a otro momento en el cual ella lava los pies de las mujeres, como digamos lavando el lienzo, dice Livia. A ellas esto les conmovió mucho porque ellas sintieron que era como un lavatorio de pies, ¿no? Ellas las llevó a Jesús y las llevó a ese momento. Efectivamente, para lavarle los pies, pues Livia se agachaba, les limpiaba y dejaba esa piel lista. Y pues simbólicamente era muy fuerte, ¿no? Alguna de ellas dijo que nunca le habían tocado los pies antes. Y ella procede a dibujar en cada una de ellas el mapa de ese recorrido que tuvo que enfrentar para escapar, para huir, para salvar su vida y para buscar un nuevo horizonte. Así, sus piernas, portadoras de las marcas del camino, se convierten en un mapa. El elemento corporal utilizado para huir se vuelve uno con el territorio atravesado. Si bien este pueblo fue despojado de sus tierras, estas personas fueron despojadas de sus tierras, de sus pertenencias, el dibujo les devuelve la pertenencia al territorio. Son unas con el territorio. El mapa dibujado en sus piernas recuerda su agencia, su lucha, su coraje. La obra de Posada, quien también es médica, decíamos antes, hace que el artista descienda al suelo, se arrodille para lavar las partes inferiores del cuerpo marcadas por el contacto con el polvo, el barro, la tierra. Y con ello, en este gesto de atención enorme, de cuidado enorme, las dignifica y las celebra. Ella escucha las historias y les da crédito, las convierte en testimonio. Livia Posada subvierte el orden de esa cadena antropocéntrica y misógina de imágenes e iconografías que venimos revisando. Registra cuerpos no sexualizados, no blanqueados, no estandarizados, cuerpos que no están disponibles. Ella, Livia, yo creo, logra voltear el símbolo. Ya cerrando. Para el criollo descendiente de los incas Guama, Poma de Ayala, los españoles veían el mundo al revés y convertían un mundo armónico en una pesadilla. Esa lógica delirante que de forma suicida y cortoplacista insiste aún hoy en el despojo, en las escalas de explotación desaforadas, en el canto a la individualidad rampante, sigue en vigencia. Vaya que sí. No obstante, también puede dársele la vuelta. La palabra aymara pachacuti hace referencia a un desastre, a un cataclismo,
Pero igualmente, esa misma palabra puede significar un cambio de orden, un punto de inicio, un voltear las cosas al revés, cambiar del revés el orden que se cree deben poseer las cosas. Quizás sea el Pachacuti del que habla Silvia Rivera Cusicanqui, algo que hace Livia Posada, voltea al signo, voltea la iconografía, voltea estos imaginarios, estos binarios. Aquel por el que atravesamos hoy, el de la crisis de la tierra, tal y como la conocemos, la oportunidad de dar un viraje, de optar por otro paradigma, un no extractivista, no centrado en el individuo, no enamorado de los binarios, de la violencia, de la desigualdad y la inequidad. Como dice Arturo Escobar, ese otro posible es posible. Gracias.